mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este culto. Yo les invito a que busquen ese momento en el que nos encontramos en concentración delante de nuestro Dios. Recuerden que venimos como su iglesia, como su cuerpo, como sus hijos, pero también como sus siervos. Y eso también reclama de nosotros toda la atención, toda la concentración, todo el honor hacia nuestro Dios y todo lo que Él reclama, santidad en definitiva. Vamos a orar, vamos a poner el culto en las manos de Dios y luego empezaremos este tiempo precioso de alabanza y vamos a gozarnos como iglesia, vamos a gozarnos como sus hijos y vamos a disfrutar en su presencia, amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por una nueva oportunidad, Señor, que nos brindas de poder reunirnos como tu pueblo, Señor, bajo este lugar, Señor. Te agradecemos todo, Señor. No deberíamos, Señor, ni siquiera olvidarnos de uno solo, Señor, ni uno solo de tus atributos, ni una sola de tus bendiciones, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias por todo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana a poder levantar, Señor, una adoración, Señor, que sea digna de ti, Señor. Digna de ti, Señor, porque somos tus hijos redimidos por la sangre de Cristo. Somos recién convertidos, algunos otros cristianos de tiempo, Señor, pero todos somos tu pueblo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a concentrarnos en todo lo que hemos venido a hacer en este lugar. Ayúdanos, Señor, a adorarte como es debido, a dejar todas nuestras preocupaciones, tribulaciones, enfermedades y demás problemas en tus manos, Señor, porque son las mejores manos en las que podemos dejar todos nuestros problemas, todos nuestros asuntos, Señor. Y ayúdanos a concentrarte en la adoración, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, en este culto precioso, Señor, que levantamos en esta mañana, tu iglesia aquí en Arrecife, Padre. Te rogamos por todos aquellos hermanos que se encuentran impedidos de venir aquí por razones de enfermedad, Señor, por razones de trabajo, Señor, pero te pedimos también, Señor, por ellos, por los que están fríos, apartados, alejados de ti, Señor, y de tu iglesia. Que tú seas, Padre Celestial, inquietando sus corazones y sus espíritus, Señor, para que ellos entiendan, Señor, que un día como hoy tú resucitaste de entre los muertos, Señor, y vives y reinas por los siglos de los siglos, y eso se merece que nosotros apartemos este día domingo, Señor, para venir a tu casa, para adorarte, para exaltarte, para agradecerte, para pedirte, para escuchar tu palabra, Señor, y para hacer una iglesia en comunión los unos con los otros, Señor. Te pedimos por todo, Señor, y tu cuidado y tu protección en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar este tiempo de alabanza. Y me gustaría, antes de empezar, compartirles un pasaje que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas 29, 11. Si quieren y gustan abrir sus Biblias y leerlo juntos. Capítulo 29, Primera de Crónicas, versículo 11, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. A ese excelso Dios, a ese maravilloso, a ese Salvador, a ese Dios, a ese Rey, adoramos en esta mañana. Amén. Vamos a alabar al Señor. Día tan grande no puedo olvidar, día de gozo sin par.
Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Día grande en el que el Señor Jesucristo vino a morar a nuestras vidas. Y puede ser que en esta mañana se encuentre alguien aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Si es así, escucha las alabanzas, escucha el mensaje de la palabra, escucha la voz de Dios en definitiva y dile que sí a tu único y verdadero Señor y Salvador. Él es el único que puede salvarnos. Amén. Él es la única razón de nuestra adoración y por eso le cantamos esta alabanza también, todos juntos como iglesia. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Yo ya hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré,
la razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Yo ya hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. A Él solo le vamos a alabar. Y a Él solo nos vamos a dedicar, porque Él nos llama a santidad, no a vivir de cualquier manera, no a vivir como el mundo nos dice que vivamos, sino como Él nos dice que vivamos en su palabra. Y eso lo enseñamos desde muy pequeñitos con los niños de la escuela dominical que van a pasar aquí delante y vamos a cantar con ellos a nuestro Creador. Ellos nos enseñan a cantar, porque ellos cantan con todo su corazón y con todas sus ganas. Esta alabanza nos dice que tengamos cuidado, porque en el mundo encontramos muchos peligros, y esos peligros nos avisan de que Dios está atento y mira y escucha y ve todo lo que hacemos. Y como tenemos que tener cuidado, se lo vamos a cantar a Dios para que Él nos ayude a vivir en santidad. Dios con nosotros está, por eso cuidado con nuestros ojitos al mirar. Amén. Cantamos al Señor con los niños. Oh, cuidado mis ojitos al mirar. Oh, cuidado mis ojitos al mirar. Porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Oh, cuidado mis ojitos al mirar. Oh, cuidado mis oídos al oír. Oh, cuidado mis oídos al oír. Porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Oh, cuidado mis oídos al oír. Oh, cuidado mi boquita al hablar. Oh, cuidado mi boquita al hablar. Porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Oh, cuidado mi boquita al hablar. Oh, cuidado mis manitas al tocar. Oh, cuidado mis manitas al tocar. Porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Oh, cuidado mis manitas al tocar. Oh, cuidado mis piecitos al andar. Oh, cuidado mis piecitos al andar.
porque Dios conmigo está y en todo mirará. Oh, cuidado mis piecitos al andar. Oh, cuidado lo que guarda el corazón. Oh, cuidado lo que guarda el corazón, porque Dios conmigo está y en todo lo sabrá. Oh, cuidado lo que guarda el corazón. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Oh, cuidado lo que piensas por ahí, porque Dios conmigo está y Él todo lo sabrá. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Oh, cuidado lo que piensas por ahí. Muy bien, y vamos ahora a preparar nuestros corazones para ofrendar a Dios, para dar un poco de lo mucho que Él nos regala. Y antes de que nuestra hermana pase con la cestita, casi no lo digo, vamos a orar por esa ofrenda que va a ser recogida. Y le voy a pedir a Gabriel que ore por esa ofrenda que va a ser recogida en esta mañana y que el Señor la bendiga y la haga multiplicar. Señor, gracias por esta ofrenda, Señor, que vamos a cantar, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener los corazones limpios, Señor, para poder dar como a ti te agrada, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y ayúdanos mucho en esta ofrenda, Señor. Gracias por todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. El Salmo 68, 4 y 5 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Pues con alegría, hermanos, y con gozo vamos a ponernos de pie, y antes de dar paso a la palabra, vamos a cantar este precioso himno para nuestro Dios. Amén. Sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fías tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo y a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor.
lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la alabanza, gracias por la oración, gracias por la comunión, por la ofrenda, gracias por los niños, los jóvenes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta mañana nos reunimos ahora, Señor, para seguir adorándote por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas, callando nuestros espíritus, Señor, y ayudándonos, Señor, no solo a entender, no solo a acumular conocimiento de tu palabra, sino ayúdanos a cambiar, ayúdanos a edificar, ayúdanos a construir, ayúdanos, Señor, a hacer luz y sal de este mundo, Señor. Ayúdanos a practicar tu palabra, Señor. Que no seamos meros oidores, sino que seamos hacedores. Y que en ese hacer, Señor, podamos llevar el mensaje de salvación a todo aquel que aún no cree en ti, Señor. Gloria y honra sea a tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, ponemos también, Señor, la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias por su ministerio, el que tú le has dado. Gracias por la palabra que tú ya has puesto en su corazón. Gracias por su familia. Gracias por su vida, Señor. Cuídalo, protégelo, dale muchos años de salud, Señor, y ayúdalo, Señor, a predicar tu evangelio, Señor, con fuerza, Señor, con verdad, con tu palabra, que seas tú hablando por medio de él, Señor. A ti, Señor, sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y damos paso a nuestro pastor. Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga mucho. Quiero agradecer a Jesús por los saludos a los hermanos que, como Antonio, hace tiempo no le veíamos. Es un gozo tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Y el hermano pastor John, del Centro Cristiano de Playa Blanca. Sí, así es. Él, tal vez es que Jesús, de pronto, como eran tantos allí, John forma parte de los pastores del círculo del taller de predicación del Círculo de Canarias. Y aquí en Lanzarote, junto con ellos, estuvimos organizando y dando esa bienvenida, servicio, en todo sentido, en la comida. Y los hermanos de la iglesia de Playa Blanca también se implicaron mucho. Y habíamos estado hablando y él me había dicho, un día pasaré por vuestra iglesia, saludaros, tener comunión, y ese es el día de hoy. Ha venido con su esposa, algo así, y sus hijos, y decirles simplemente que siéntanse en la casa del Señor, es vuestra casa. Amén. Y todos los hermanos, pues muy bienvenidos. Me gustó mucho la oración de Gabrielito, y le llamo Gabrielito porque lo conocí de pequeño, casi que nació y se nos ha crecido ya. Y cuando él oraba allí decía en la ofrenda, ¿no? Ofrenda que se trae al altar y al templo, en el sentido de que están los hermanos, está la presencia del Señor. Ayúdanos a ofrendar con corazones limpios. Pues de eso va la predicación en esta mañana, ¿vale? Con corazones limpios. Yo los animo a que
Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a tener el capítulo 2, ¿sí? Vamos a tenerlo allí marcado. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Desde comienzos de este año, y no es ningún secreto para toda la iglesia, estoy leyendo el Evangelio de Juan. Y como parte bíblica del lema, es decir, soporte bíblico del lema de nuestra iglesia en este año 2023, basado en cambios profundos, porque a eso vino el Señor a rescatarnos. Es decir, rescatarnos no significa que Él nos rescató y nos llegó y rapidito nos vamos para el cielo porque el enemigo y se me pierde. Él no lo ha hecho así. Él nos rescató, pero nos tiene aquí en este mundo y en este mundo para que nuestras vidas cambien, sean transformadas. Y ese proceso se llama cambios profundos que solamente puede hacer Él. Y basado en esos cambios profundos que quiere Dios el Señor de nosotros, ¿vale? Hemos predicado y entonces enseñado el Evangelio de Juan, primeramente con las 8 afirmaciones de el gran yo soy, de Jesús, yo soy. O sea, ¿quién es el que nos cambia? Es Dios el Todopoderoso. También en el libro de los Hechos vimos una de estas declaraciones y también libro escrito por el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis. Allí estaban todas esas afirmaciones. Yo creo que, si mal no recuerdan, y si se nos ha olvidado alguna, ahí están grabadas casi todas, creo yo, en los cultos que se graban por Zoom y YouTube. También estuvimos haciendo y predicando sobre la oración en el Evangelio de Juan y también en Juan, porque Juan también ha escrito lo que se llama las cartas, primera, segunda y tercera carta, creo, 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis, toda la oración que está contenida allí. Hemos predicado cuando hubo la boda, hemos hecho un recorrido, hicimos la traducción. La semana pasada, Juan nos presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vale? Eso lo tenemos ya tal vez muy fresquito allí, ¿vale? Y hoy la palabra nos presenta a Jesús purificando el templo. Y veremos su aplicación en cómo Jesús también purifica nuestras vidas, como oraba Gabrielito. Señor, que podamos ofrendar con corazones limpios. Qué profunda oración, la verdad que sí. Qué profunda oración. Es el Señor que purifica también nuestras vidas, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y el templo, ya eso realmente, sí, es importante en el sentido de que estamos nosotros aquí, pero nos vamos de aquí y el templo es el templo. Somos muy agradecidos porque tenemos un templo, no nos van a venir a echar de aquí, tenemos cierta independencia en muchas cosas, pero realmente quien da vida al lugar somos nosotros con el Espíritu Santo, siendo luz, fuego, avivando ese brillo que tiene que tener la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios hablará de limpieza, ¿vale? Evangelio de Juan, entonces, en el capítulo 2, y la parte, porque así lo titulan todas las traducciones de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, casi todas ellas que son buenas traducciones, lo titulan así: Jesús purifica el templo, porque eso fue lo que hizo. Y ese pasaje lo encontramos, allí ya usted lo está marcando, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, a partir del verso 13 hasta el verso 22. Ahí lo vamos a tener marcado. Recuerden sacar esos marcadores de Biblia, esos marcadores que dimos al principio del año, que tienen el lema de la iglesia, para que no se nos olvide, vamos marcando. De eso se trata, ¿vale? Los evangelios sinópticos, ¿vale? Que son Marcos, Mateo y Lucas. Juan es, ustedes lo han notado que es bastante diferente, no que sea que vaya a contradecir a los ellos, pero lo han catalogado como un evangelio muy, muy espiritual, muy profundo, ¿vale? Pero los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, ubican la limpieza del templo al final del ministerio de Jesús, ¿vale? No lo encuentran al inicio como en Juan, ¿vale? Pero en Juan sí lo vemos al inicio del ministerio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si estos están hablando también de la purificación del templo,
Cuando digo esto son los evangelistas. Y si Juan también lo está hablando, es que muy posiblemente el Señor purificó el templo en 2 ocasiones. Al inicio del ministerio, que es lo que relata Juan, y los otros evangelistas, los evangelios que lo llaman sinópticos, ¿vale?, lo relatan al final del ministerio de Jesús. Al parecer Jesús entonces limpió el templo 2 veces diferentes. El lenguaje de los evangelios sinópticos, que es muy importante, y el de Juan difieren considerablemente cuando lo leemos así, ¿vale?, indicando 2 sucesos separados en cuanto a el pasaje. El título es entonces Jesús purifica el templo. Y vamos a estar pensando en el templo, sí, pero también vamos a estar pensando en nosotros como templos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos purifica? ¿Vale? Lo que hizo en ese tiempo lo hizo y fue perfecto, pero también está purificando continuamente este templo que somos nosotros. Vamos a leerlo entonces. Dice así, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Porción de las Escrituras, hago un paréntesis allí, que está en el Salmo 69, exactamente en el versículo 9. ¿Vale? Ellos se recordaron de eso, ¿vale? Ellos, como buenos judíos, leían la Biblia todos los días, se la tenían muy memorizada, y especialmente este salmo que es mesiánico, que habla de Jesús, ¿vale?, hablaba allí de eso: el celo por la casa de Dios me consumirá, y estaban viendo casi que esto se está haciendo realidad ahora en Jesús, el Mesías. Pero también no solamente estaban ellos, sino que también estaban los judíos que ya empezaron a observarlo, a vigilarlo, a fiscalizarlo, porque grandes cosas estaban empezando a ocurrir. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Entonces esos judíos, líderes, lo dice allí, líderes, los líderes, exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Quiero de nuevo hacer un paréntesis porque es muy importante, ¿verdad? No lo dice la Escritura, pero ¿cómo, en qué forma lo habrá dicho Jesús? Destruyan este templo o destruyan este templo, no lo sabemos. Pero sí podemos saberlo un poquito más adelante, porque él hace referencia al cuerpo, pero también está haciendo referencia al lugar, ¿va? O sea, yo intento que nos ubiquemos realmente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que históricamente ha ocurrido y qué es lo que en la actualidad, en la aplicación de la palabra, está ocurriendo también en nuestras vidas. Porque no podemos mirar el pasaje como: esto ya ocurrió, no nos dice nada, no nos edifica nada. No, nos edifica mucho y nos construye mucho. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y nótese que no dijo lo edificaré, lo reconstruiré, sino que dijo lo levantaré. Porque en los originales, recuerden que la Biblia está escrita en hebreo antiguo, porciones de arameo y en griego. En los originales, en el griego, como está escrito allí, habla de levantar. Y así fue traducido. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en 3 días? Y ellos ya hablaron de reconstruirlo. Ellos no dijeron: tú puedes levantarlo en 3 días.
Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Dicen las Escrituras en el versículo 21 del capítulo 2 que estamos leyendo. Después que Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. También, digamos lo que casi por secuencia temática, por los capítulos, o sea, ya hemos leído el Evangelio de Juan con esa intencionalidad de lo yo soy, con esa intencionalidad de la oración, y ahora habrá notado que ya Ricardo entonces está leyendo el Evangelio de Juan, pues capítulo por capítulo, pasaje por pasaje, ¿vale? Los capítulos y los pasajes que tuvieron que ver con lo que ya se predicó, pues no los vamos a tocar porque profundizamos mucho de ellos y recordamos mucho también el de las bodas de Caná cuando hubo la boda de Joaquín y Betinia. Porque ese es el contexto. ¿Vale? El contexto anterior de este pasaje que está ocurriendo, de que Jesús purifica el templo, es las bodas de Caná. Y dice allí, incluso en el verso 12, no lo voy a leer, pero siempre me gusta decirle, les dejo esa tarea, porque no se trata solamente de que leo la Biblia, escucho la predicación, llego a mi casa, olvido, me pongo el bañador, nos vamos para la playa, que está bien, vamos a trabajar, y si a lo mucho volveré a coger la Biblia el próximo domingo, no es así para un cristiano, ¿vale? Dice el verso 12 que después de una breve estancia en Capernaum, ese es el contexto, Jesús fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Muy importante, porque la Pascua para los judíos era una fiesta de gran solemnidad, como relata el mismo Evangelio de Juan. Y él, todo eso que empezaba a hacer, porque recuerden que es el inicio del ministerio de Jesús, es decir, a la edad de 30 años, que esta fecha, la de 30 años, no es que la inventen los predicadores y los pastores, está escrito en el Evangelio de Lucas. Dice, cuando Jesús empezó su ministerio, tenía alrededor de 30 años, dice así Lucas. Por eso es que decimos que a la edad de 33 años entrega humanamente lo mejor de su vida, la juventud, el cordero, que fue el pasaje de la semana pasada. Entonces allí iba a comenzar su ministerio público. No fue en las bodas de Caná, porque recuerden que le dijo, mujer, creo que no le dijo ni mamá, dijo, mujer, ¿qué tienes? Que no ha llegado la hora. A eso hacía referencia, es decir, él iba a iniciar ministerio público y especialmente a los suyos, porque a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, es decir, el ministerio empezaba por la casa de Israel. Y lo iba a hacer precisamente en la misma casa de su padre y una casa muy conocida por el pueblo de Israel, el templo. Recordemos que cuando su madre le sugirió que comenzase a manifestarse como Mesías en la boda de Caná de Galilea, él le contestó que todavía no había venido su hora. Y por esa razón, el milagro que allí llevó a cabo se hizo con toda discreción posible, recuerden. El Señor sabía que el lugar en donde debía comenzar su manifestación pública era el templo. Y esto por dos razones muy importantes. Porque estaba escrito. ¿Dónde? Algún hermano que abra también la Biblia, está muy cerquita, el último profeta, libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a mover la Biblia para que no nos quedemos dormidos, participemos todos, por favor. Lo leemos con voz alta, no se preocupen por el micrófono que nuestra hermana Manuela en el Zoom, ella también, ella me hace mucho caso en ese sentido de leer la Biblia. Ella coge la Biblia, busca rapidito y me van a ayudar a leer la palabra del Señor. O sea, para que tengamos la primera respuesta, ¿por qué hizo eso Jesús? Podía haberlo hecho porque es el Señor y ¿quién le va a decir algo a él y a cuestionar, por favor? Pero él lo hacía porque así estaba escrito. Malaquías capítulo 3, versículo 1. ¿Quién lo tiene y lo puede leer? Se levanta, se pone en pie, Franklin, muchas gracias. Vendrá súbitamente, ¿a dónde lo acabamos de leer? Al templo. Entonces eso hizo. Como ya hemos considerado en la primera parte del Evangelio, Juan Bautista vino como el mensajero de Dios que había de preparar el camino delante del Señor. ¿Recuerdan cuando se predicó? Cuando se predicó del Cordero de Dios, cuando se predicó del prólogo, Juan capítulo 1.
Y si nos hemos olvidado, ahí tenemos la Biblia, porque esa no nos la quita nadie. Porque la ha preservado el Señor. Y gracias, hoy en día la tenemos completa, porque estamos completos en Él. Él es la palabra. Después de esto, el mismo Señor debía aparecer en medio de su pueblo, y el lugar indicado era el templo. Y por eso Él empieza así. Pero la profecía, la palabra del Señor es tan perfecta que la profecía nos dice que Él iba a ir al templo, y también nos dice que era lo que iba a hacer en el templo. Es decir, que cuando Él se encuentra todo eso, no lo hace, que también lo hace porque se encuentra con todo ello. Pero el Señor ya sabía que eso iba a ocurrir. En el mismo capítulo de Malaquías 3, versículos 2 y 3, un hermano, una hermana que lo tiene allí atento, se levanta, lo lee con voz poderosa, y nosotros le escuchamos, leamos. ¿Qué era lo que iba a hacer Jesús en el templo? Marcelita, Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque la ofrenda que se estaba recogiendo y todo lo que se estaba haciendo estaba muy corrompido. El profeta había anunciado que cuando el Mesías viniera, los hijos de Leví es el sacerdocio. Y los sacerdotes habían permitido una cantidad de cosas. Sí, es verdad que estaba establecido que se hiciera por la facilidad de muchos extranjeros, y que incluso cuando traían su corderito, uno vivía en Jerusalén y la tenían muy fácil, como nosotros. Yo vivo aquí a 2 calles, yo vivo encima y vengo a la iglesia y muy fácil. Pero hay hermanos que viven en Tinajo, hay hermanos que viven en Mache, y así pasaba con los hermanos allá. Vivían a cientos de kilómetros de Jerusalén, y cuando ya traían el corderito, ya estaba todo, a lo mejor se había quebrado una patita, y los sacerdotes, no sirve. ¿Y a dónde se buscaba el pobre otro? ¿Y cuánto le valía? Y el Señor le facilita, pero la religión, los líderes, los sacerdotes, no se lo facilitaban. Carísimos. Cambiar la moneda, venderle los animales. Y eso se había convertido, no quiero utilizar palabras que no debería utilizar aquí, pero un mercado, un mercadeo. Incluso hoy en día, la palabra más sofisticada para llevarlo al siglo XXI, era un merchandising, ¿no? Era un coaching, como las iglesias de hoy en día, que tenemos que ser coachings, incluso siendo coachings, no, qué vergüenza poner el nombre de iglesia, no, nosotros somos un movimiento religioso, y se ponen lo más como los líderes de aquel tiempo. El profeta había anunciado que el Mesías iba a limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, y a purificar las ofrendas en justicia. Es decir, Jesús no estaba yendo contra el pueblo. Y sin duda este era el propósito que el Señor tenía en mente cuando entró aquel día en el templo. Ese es el contexto que estamos leyendo. En efecto, lo que encontró en el templo reflejaba lo que estaba sucediendo en general con la nación. No solamente era lo que estaba ocurriendo allí en el templo, sino que estaba ocurriendo en toda Israel como nación. Recuerden que era la celebración de la Pascua. Habían sido libertados siglos atrás, tal vez miles de años, de Egipto. Pero en los tiempos de Jesús seguían siendo también sometidos y esclavos de otro imperio. Y la palabra nos dice que muy posiblemente por el mismo pecado de la idolatría, la desobediencia, la rebeldía, el orgullo, todo lo que desagradaba a Dios. La nación era perversa porque la adoración estaba corrompida. El templo santo se había convertido en un mercado religioso donde la familia del sumo sacerdote se enriquecía obteniendo ganancias de los judíos extranjeros que tenían que comprar sacrificios y cambiar monedas. Suena muy parecido a como hoy en el siglo XXI muchas iglesias de la doctrina y la teología de la prosperidad dicen que eso es lo único que vale. En Lucas, Jesús citó a Isaías 56:7, porque esta misma operación, pero es diferente. Recuerden que en Juan es la primera limpieza, y la segunda limpieza es al final del ministerio, y lo relatan Lucas, Mateo y Marcos. Espero no equivocarme cuando lo diga así tan rápido, ¿verdad? Y allí
Aquí en Juan, él cita el Salmo 69 por decir, y ellos identifican el celo por la casa del Señor me consume. Y aquí el Señor en los evangelios sinópticos cita a a Isaías 56:7. Alguien que me ayude a buscar Isaías 56:7, lo lee con voz potente y nos escuchamos. Ahí estaba, ahí, por favor, Isaías 56:7, ¿qué dice la palabra? Y no estaba haciéndose eso que estaba profetizado en Isaías. Y en más, estaba hablando de que no solamente era para los judíos, sino que era para todos los pueblos. Es decir, y porque lo que estaba ocurriendo allí, ya situámonos nuevamente, era que los más perjudicados en el servicio, en el culto, en el templo, eran los gentiles. Era en una zona, en un patio donde estaban, allí era donde se estaba poniendo todo ese mercado. Jeremías 7:11 también habla de ello, porque el Señor cita esto en los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos. ¿Y qué dice Jeremías 7:11? Alguien que me ayude a leerlo. No esperemos que Manuela levante la mano y nos adelante a nosotros, por favor. ¿Quién lo tiene? Karina. Jeremías 7:11, ¿qué dice? La palabra del Señor, la profecía decía que esto, y no solamente estaba ocurriendo en tiempos de Jesús, ya venía ocurriendo desde muchísimo tiempo atrás, pero estaba llegando ya a los extremos y al colmo de los colmos en los tiempos de Jesús. Y el Señor por eso cita a esos dos profetas para respaldar su purificación del templo. El Señor no tiene necesidad de presentarnos nuestras credenciales para hacer lo que hizo, pero el Señor es tan correcto, tan Dios, que lo cita con la misma palabra. Casi que les está diciendo, lo hago porque está escrito así también, y porque mis ojos lo están viendo, y ustedes lo están haciendo, y mucho pueblo lo está sufriendo. Es decir, Jesús vino a salvarnos, pero también Jesús vino a traernos ¿qué? Pureza. Y al traernos pureza vino a purificarnos. El pasaje nos dice que dos cosas Jesús estaba haciendo. Primero, el Señor estaba presentando sus credenciales como el auténtico Mesías al cumplir las profecías que varios siglos atrás se habían hecho en cuanto a él. Lo hemos citado. Los líderes judíos lo sabían, porque le dice, tú estás haciendo esto como si fuera Dios, muéstranos una señal. Ellos sabían, sus discípulos cayeron en cuenta, está haciendo algo del salmo mesiánico. Ya les había dicho que era el Mesías cuando los empezó a reclutar, pero ellos apenas estaban comprendiendo una gran cantidad de cosas. Y segundo, también el Señor estaba atacando y empezando a actuar humanamente y poderosamente el problema de la religión judía de su tiempo y estaba yendo a la raíz del problema. Sin embargo, cuando ya nos ubicamos hoy en día, porque tenemos que mirar la palabra también en la aplicación del tiempo actual y el tiempo nuestro, hemos de decir que la historia de las religiones, no solamente la del judaísmo, no ha cambiado mucho desde que Jesús hiciera esta denuncia, y de hecho han seguido funcionando mayormente como una fuente de beneficio económico, de beneficio político, de interés personal y particular, e incluso de prestigio para los que dirigen las iglesias, y las quiero entrecomillar. Y es conveniente recordar que el cumplimiento de la profecía de Malaquías no se agotó en esta primera intervención de Cristo, y que este mundo todavía está a la espera de su segunda venida, en la que sí que terminará por limpiar todo comercio llevado a cabo en su nombre. En el nombre de Jesús se están haciendo muchas atrocidades. En el nombre de Jesús se están realizando muchas cosas disfrazadas como cuestiones piadosas, pero que son corrupciones e inmoralidades, y de parte de muchos líderes que más bien son siervos de Satanás, falsos pastores, y llevando
cantidad de masa de pueblo al abismo. El mercadeo actual, que también fue una de las protestas en la Reforma, ¿recuerdan? Cuando Lutero, él era católico, monje, protestó en muchas cosas y dentro de todas sus tesis protestó contra las indulgencias, había que pagar por todo. Había un comercio muy parecido y un mercadeo muy parecido. Y casi como Jesús, evidentemente guardando todas las distancias, Lutero y todos los reformadores protestan. Estamos hablando de la Edad Media, año 1490, año 1500. Y de allí sale a la flote, no es que nazca la iglesia evangélica. La iglesia evangélica tiene sus raíces en la iglesia primitiva, tiene sus raíces en Jesús, sino que la iglesia evangélica como que se destapa todo en la edad de las luces, después de siglos de oscuridad, y dentro de ello hay una protesta contra ese mismo mercadeo que el Señor Jesús está denunciando y atacando en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. La iglesia tradicional, y todavía podemos verlo, no quiero entrar a criticar ni atacar a la iglesia tradicional, pero tampoco puedo pasar por alto el mercadeo que también hace la iglesia tradicional. Basílicas, imágenes, pero nosotros no estamos muy lejos tampoco. La industria de la música cristiana supera en mercadeo a todo el negocio que se pueda montar la iglesia tradicional. Y están adorando más a artistas cristianos que al propio Dios. ¿Eso es traer una ofrenda de corazón limpio delante del Señor? No, porque ya los estamos viendo cómo están apostatando de la fe. Witt, Romero y un largo etcétera, etcétera, de gente que llegó a cantar y a componer canciones tan preciosas, pero una cosa es lo que se canta de labios para afuera y otra cosa es lo que está en el corazón, y cuando los llevan a preguntarle sobre Dios, dicen unas filosofías bárbaras contra Dios y dan cabida a una cantidad de corrupciones y de inmoralidades. Por más bien me detengo, no nombrar un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Hillsong es que se llama, no sé qué convirtieron, y en qué ha quedado hoy Hillsong, y cuál realmente es el propósito y el mover de Hillsong. El dinero. Y meter el LGTBI como liderazgo. No estamos yendo en contra, ojo, en el sentido de que tan necesitados son de la salvación como tú y yo, que somos pecadores. Pero una cosa es liderar la iglesia sin ser de cambios profundos en nuestras vidas. Y a eso vino Jesús a hablarnos fuertemente. Incluso con el poder de su palabra podía haber dicho, basta ya. Sin embargo, se hizo un azote de cuerda. En esto lo he malinterpretado porque a veces algunas películas se hizo un azote de cuerda y como que ¡ay! Y ahí la palabra no dice que la azotó, eso es diferente. Un azote es un cuerdas, eso se llama así, un azote son las cuerdas con las que se arreaba el ganado. Sí, llega a volcar las mesas. Sí se habrá indignado, claro que sí, pero no pecó, que es diferente. Hoy mucho movimiento con un tipo de corrupción e inmoralidad de pseudoiglesias y falsos pastores que hacen de la casa del Señor merchandising, coaching, perversión moral, siglos, y para no ir tan atrás, desde casi año 1960, 70 y ya en los 80, 90, se empiezan a destapar abusos sexuales a menores infantiles, de líderes. Y no solamente de la Iglesia Católica a través de los sacerdotes, sino también de la Iglesia Evangélica, de pastores y líderes que están, porque todavía están abusando de nuestros niños. Financiación del espectáculo, industria de la música, mercadeo con el supuesto don de la profecía, engaños con el supuesto don de sanar y curar enfermos,
e incluso llegar a quitarle la medicina a enfermos mentales que se las llegan a quitar y luego los vemos que se tiran en suicidio porque el Señor, claro que el Señor sana, claro que sí, pero no es la forma en que Dios nos ha dicho que Él hace las cosas. Y lo que realmente se ve allí es interés monetario. Pare de sufrir, como decía nuestro hermano Elkin el jueves. No está nuestro hermano Elkin hoy, John, porque está trabajando. Se gozará cuando le cuente que tú has venido. Incluso movimientos donde somos hijos e hijas del rey y no podemos ser pobres. Y yo me pregunto, eso lo dirán en Europa, y yo me pregunto, incluso de mi propio contexto de América Latina, y mis hermanos que están en la selva del Amazonas, y mis hermanos que están en África, en países difíciles, ¿no tendrán derecho a pertenecer al reino de Dios porque son pobres? No es así como el Señor tiene su reino. Cultos centrados en recolectar el dinero de diezmos, incluso se habla del doble diezmo y el diezmo para el pastor. Me han contado, yo estoy diciendo esto porque me han contado. No es que yo me lo esté inventando. Incluso te meten la mano en tu nómina porque tienes que entregársela al pastor, cosas así. Me han contado. Si es falso, pero los que me han contado son fuentes muy fiables, ¿vale? Soy periodista también, ¿vale? Y busco fuentes fidedignas. Es decir, mercadeo dentro de la iglesia. Líderes y pastores que incluso comprometen a sus miembros para que voten a movimientos y a grupos políticos a cambio de... No podemos hacer eso. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Incluso permitiendo la dirección y al lobby LGTXQYMN. Tengo que hablar así porque si pongo todas las siglas exactas, vamos a llegar a tiempos de mucha censura, como en los tiempos de la iglesia primitiva, así que no se sorprendan. Por eso congrégate cuanto más puedas hacerlo en el tiempo en que tenemos libertad. Sí, es tiempo de las vacaciones y tal, pero no dejes de congregarte. Hebreos capítulo 10, versos 22 al 25. Jesús es cierto que más o menos está por ahí. Vale, no está en la prédica, sino que lo cito en el sentido de la fidelidad a la congregación. Y en vista de todo esto, es más que razonable la indignación que el Señor manifestó al ver esta situación. Pero aún había algo todavía más grave. El lugar dentro del templo en donde habían colocado este mercado era lo que se conocía como el patio de los gentiles. Muchos lo pasan por alto. Los judíos se las traen. Amo a los judíos en el sentido, vale, no soy antisemita, sino que me refiero, y esto lo trató nuestro hermano Elkin también el jueves, ¿vale? En el sentido de que se creían los únicos y estaban muy engañados, como si la salvación no se recordaban bien de la promesa hecha a Abraham. Tenemos que repasar la palabra y estudiar bien la palabra. Esta era una gran explanada rodeada de hermosos pórticos, dice el estudio, dentro del recinto del templo y el único lugar al que los gentiles podían acceder. Allí, en esos patios, los gentiles deberían haber tenido la ocasión y la oportunidad de aprender la verdad que Dios había transmitido por medio de la nación de Israel, y los líderes judíos no se los estaban permitiendo con el negocio y el mercadeo que estaba allí ocurriendo. El profeta Isaías había anunciado que este era el deseo de Dios. Lo leímos en Isaías 56:7. Pero el sumo sacerdote y sus hijos estaban usando esta parte del templo para sus ambiciosos propósitos, quitando para ello la oportunidad a los gentiles de conocer a Dios. Y esto es un pecado muy grave, porque te estás oponiendo a la revelación del Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación. Estoy citando creo que Romanos, cuando dice,
No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, del judío primeramente y luego del gentil. Romanos capítulo 1, versos 16, creo que está allí. Y por la forma de hablar, Jesús estaba diciendo que Él era el verdadero templo de Dios en medio de los hombres. Aquí ya hay un cambio dramático y contundente y fuerte. Ya el Señor quita, ahora quitemos la mirada, que es bastante fuerte todo lo que ha ocurrido en la zona física, literal, el templo, pero ahora Él está hablando ya y los llama la atención, pero no se lo entienden por tanto orgullo religioso de los líderes y les habla del, aquí está el Cordero de Dios, el Verbo humanado. Este es ahora el templo de Dios que ha venido y se ha acercado a ustedes y se añadirán muchos. Por eso nos llamó por medio de la palabra, y el apóstol Pablo lo explica muy bien, especialmente en la carta de Corintios, que somos templos vivientes del Espíritu Santo de nuestro Dios. A través de su naturaleza humana se veía ya la gloria y el brillo del Dios eterno que moraba en Jesús. Así que el templo de los judíos en Jerusalén solo era un débil símbolo de la plena realidad que se encontraba en Jesús. Y lo idolatraban. Es como si nosotros nos creyéramos los más de la calle José Pereira porque tenemos este edificio. Muchos de los hermanos de algunas otras iglesias, uy, ustedes tienen, yo, sí, gracias a Dios no somos desagradecidos, pero no es para dar la vida por estos ladrillos y estas paredes. Porque cuando la demos como lo hicieron los judíos, el Señor llegará y ¡crán! Lo derribará. Porque recuerden que este templo que levantó Herodes y que duró 46 años, y el Señor, cuando lo dijo también proféticamente. Porque la historia nos cuenta que en el año 70 pues llegaron ya los romanos, se cansaron de no sé qué, y los invadieron, y los destruyeron literalmente, y cayó piedra sobre piedra, y no quedó nada del templo. ¿Y dónde estaban todos esos judíos en ese momento? Tal vez esparcidos, tal vez muertos en medio de tanta opresión del Imperio Romano. Por eso cuando Jesús les dijo destruir ese templo, en realidad no se estaba refiriendo al templo de piedras que Herodes llevaba más de 46 años edificando en Jerusalén, sino a su propia persona. Y el texto a nosotros, hoy en día que lo leemos con la mirada en retrospectiva, con la mirada hacia atrás, pues claro, ya tenemos la Biblia al completo, ellos no la tenían al completo, solamente esta información la sabían los discípulos. Hoy en día nosotros ya la tenemos toda, porque tenemos los 66 libros de la Biblia. ¿Cuántos del antiguo Jesús y cuántos del nuevo? Creo que del nuevo 29 y no sé, ahí no falla, no somos matemáticos, ¿vale? Pero son 66. Lo que sí sabemos es el resultado, 66 libros, ¿vale? Estudiantes de Mockland, estudiantes de no sé qué, taller de predicadores, en fin. De la misma manera, cuando dijo en 3 días lo levantaré, es muy significativo. Nosotros tenemos que leer también, aun cuando leemos en retrospectiva, decir 3 días que nos acuerdan a nosotros y que nos recuerdan. ¿Qué hacemos cada vez? Hoy no, pero cuando tomamos de los santos símbolos. Que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que no quedó muerto allí, sino que al tercer día nuestro Padre Celestial lo levantó de entre los muertos. Es decir, que al inicio del ministerio, Jesús directamente cuando le dijeron, muéstranos una señal. Ellos se creyeron como los fiscales, vamos a meterle la presión. Y Jesús les mostró una señal. Jesús le mostró la señal de la cruz. La misma señal revelada a los hipnóticos, es decir, recuerden cuando la señal de Jonás os basta. Jonás habla también de 3 días y 3 días completos. Y cuando él aquí le menciona 3 días, les habla de la cruz, que iba a ir a morir al final del ministerio, vuelve a limpiar el templo, y esto se cumple, porque la hora ya había llegado. Se refería a su propia resurrección. Podemos concluir un poco en cuanto a esa respuesta a la petición que los judíos hicieron a Jesús para que les diera una señal. Él le señaló a la cruz y a la resurrección.
Y esto lo hizo, y esto lo cumplió, y esto lo vieron. Y esta sigue siendo la respuesta que Dios da a todo aquel que le demande una señal. ¿Quieres creer, persona, amigo, que tal vez esté aquí y todavía no eres creyente? ¿Estás siguiendo a Jesús por señales? Hoy en día la única señal que está completa, porque todas las señales llegan allí, Él lo dijo, consumado es, perfecto es, y lo dijo en la cruz del Calvario. La única señal, es decir, lo único que apunta y que señala es la cruz y la resurrección. Por eso es tan importante que nosotros hagamos memoria de esta señal. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué recordamos cuando tomamos de los símbolos? El pan que representa su cuerpo, cuerpo que como Cordero de Dios fue llevado a la cruz del Calvario. El vino, el zumo de la vid, en la copa contenido, que representa su sangre, símbolo del pacto nuevo. Y todo esto tiene que ver con la cruz y la resurrección. Y si hay cruz es porque hubo muerte, pero hubo victoria también. ¿Cuál fue la respuesta a esta señal allí en ese pasaje? Sus discípulos se le aumentó la fe. ¿La religión tradicional cambió? No. Se enfurecieron más y encontraron más argumentos para llevarlo a la cruz. Podemos recordar nosotros cuando leemos la palabra del Señor, y especialmente en el tiempo de la cruz, que el populacho y los líderes estaban allí. ¿De qué más lo acusaban? Cuando pasaban y lo vieron crucificado. Va, dice que ibas a destruir el templo. No, no es así. Léanlo en el momento de la pasión y crucifixión. Y mira ahora dónde estás. Tú que ibas a derribar el templo y que en 3 días lo vas a levantar. Sálvate a ti mismo, etcétera. Y parafraseando algo. Pero sus discípulos creyeron a lo que Jesús había dicho. Nosotros hemos creído. Y si hemos creído, mantente fiel, persevera. Y perseverando, seamos diligentes y seamos productivos. Es decir, demos fruto y llevemos fruto. Y la palabra dice, no cualquier fruto, fruto en abundancia. Pero ¿qué hacemos con toda esta información? Y si somos templos del Espíritu Santo, no va el Señor a venir otra vez a limpiar todos los templos del mundo entero. Fue una sola vez, 2 veces, dice, al inicio y al final del ministerio. Es decir, ¿cuál es la aplicación de este pasaje? Cambios profundos. La reformación solamente externa no dura a menos que el corazón cambie. Porque Jesús, cuando nos habló del cambio, nos dijo a todos nosotros, se trata de corazón. Dame tu corazón, déjame entrar a tu corazón. Tu corazón está podrido, tu corazón está malo, tu corazón está dañado, está afectado. Yo te daré un corazón nuevo. ¿Qué dijo Jeremías cuando habló de corazones? Habló de corazones nuevos, habló de corazones transformados. Por eso el pasaje al hablarnos de que el templo del Señor lo levantaría en 3 días, la expresión 3 días es una clara referencia a la resurrección. ¿Qué versículo nos ayuda a recordar eso? Como creyente ya, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué más? Ayúdenme. No me lo sé de memoria, no me lo sé, ayúdenme. ¿Quién vive en nosotros? ¿Y lo que ahora vivo en qué? ¿Lo vivo qué? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vive alrededor. Vive en otro cuarto de mi casa. Vive dentro de mí. Es posible
que Juan lo haya hecho, pero Juan fue inspirado por el Espíritu Santo. Estoy hablando del evangelista, estoy hablando del apóstol amado, del joven Juan. Unos decían el niño Juan. De que él lo hiciera con doble sentido cuando presenta este evento. Y de ver en esta expresión una referencia a la destrucción literal del templo, con sus sacrificios, también a la formación de un templo espiritual, es decir, al cuerpo de creyentes. Y Pablo lo recoge muy bien. Volvamos otra vez a coger nuestra Biblia, no nos durmamos, ayúdenme por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Alguien que esté atento y activo, me ayuda a leer la Biblia. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo acerca de este cuerpo de creyentes? Acerca de que no vamos a hablar ahora ya del templo y hablamos bastante, sino cómo va el Señor a limpiar este templo, el templo nuestro, nuestro ser. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Quién lo tiene? Ayúdame a leerlo. La traducción que tengo aquí dice, y ustedes son ese templo, santo es. Es decir, que a Dios le importan mucho nuestras acciones, lo que hacemos, pero también examina lo que hacemos en nuestros corazones, que a propósito solo Él puede ver. Él no solo mira lo que hacemos en nuestros corazones, sino también cuánto estamos nosotros cercanos de Él con nuestros corazones. Porque como templos del Espíritu Santo, podemos hacer una cosa que no le agrada: contristar el Espíritu Santo. Definitivamente no está dentro de nuestra capacidad natural tener un corazón puro, y Dios lo sabe. Es decir, en nosotros no nace esto, pero debería de nacer hoy en día. Porque ¿qué somos hoy en día? Nuevas criaturas. Es decir, tengo un corazón nuevo, el mismo, pero transformado. ¿Por qué? Porque fue perdonado, porque fue limpiado. ¿Recuerdan la predicación de la semana pasada? Tu sangre nos limpia. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como llevándolo al día de hoy, aquí está el Señor que purifica ese templo y transforma nuestros corazones. Para tener un corazón así, entonces debemos de tener un espíritu arrepentido. Por eso es tan necesario que nosotros confesemos todos los días, aun cuando haya perdonado nuestros pecados ayer, hoy y siempre, tenemos que decírselo a Él, aun cuando Él lo sepa todo, porque Él le agrada que nosotros vayamos a Él contritos y humillados y arrepentidos y le digamos, como nos enseñó a través de todos los hombres y mujeres de la Biblia: Señor, perdóname, como David, he pecado contra ti y me duele de corazón. Ayúdame, Señor. Gracias porque tengo un corazón nuevo, transformado por ti, y tu sangre me ha perdonado, me ha limpiado. ¿Recuerdan cómo lo dijimos la semana pasada? Yo creo que es muy difícil recordarlo, ¿vale? Ayúdenme a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo lo llamo espadachines. Cuando les digo, a ver, espadachines, movámonos con la espada. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice? Recuerda, Gabriel, cuando estaba orando: Señor, que nuestra ofrenda, ayúdanos a que podamos llevarla con corazones limpios. Tenemos a alguien que nos ayuda a poder hacerlo. Y ese alguien es Jesús viviendo en nuestras vidas. Solamente Jesús nos purifica y nos bendice. Siempre uno dice, ¿y dónde lo dice la Biblia? No deberíamos de decirlo porque eso es un poco cuestionar a Dios, pero es bueno en el sentido de que la Biblia proporciona todo. Por eso nosotros decimos, en la palabra de Dios estamos completos, porque estamos completos en Él. En la bienaventuranza, recuerdan en el Sermón del Monte, ¿qué dijo Él dentro de, creo que eran 7, 8 bienaventuranzas? En la sexta Él dijo, bienaventurados, ¿los qué? Los de limpio, pues ellos ¿qué? Verán.
para ver a Dios está más allá de nuestra comprensión física, pero esto requiere pureza espiritual. El privilegio de ver a Dios solo se le da a un grupo específico de personas en la Biblia, creyentes y solo creyentes en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cómo David lo escribió en el Salmo 24, versos 3 y 4? Que es un cántico muy bonito que cantamos en la iglesia. ¿Quién me ayuda a leerlo? Vamos las Biblias para no dormirnos. Hagamos ese ejercicio. Eso es un buen ejercicio para, si estoy, cojo la Biblia y venga, me sacudo y voy a participar y lo voy a hacer con voz potente porque eso me ayuda a despertarme. Yo que soy tan amante del café, el mejor despertador para mí es ponerme a la Biblia, participar, ¿vale? Y esto nos despierta y nos da tónico, nos da aliento. ¿Qué dice Salmo 24, versículos 3 y 4? Gracias, Jesús. Creo que lo tienes allí. Muy bien. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Amén. ¿Saben también qué nos purifica? Por eso es tan importante congregarnos. No estoy diciendo que no sea válido esperarlo también en casa, porque ahí tenemos comunión. Y podemos orar y me puedo reunir con 2 o 3 hermanos. ¿No? Pero es tan importante la congregación, porque una de las cosas que sostiene la comunión en la congregación es que compartimos algo en común. Estamos esperando a Cristo. La esperanza en Cristo. Y dice la palabra que esa esperanza purifica. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y eso que ya Cristo vive en nosotros. Está hablando de la segunda venida, ¿vale? Lo entendemos, ¿cierto? Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, dice la palabra, se purifica así como Él es puro. Y tiene sentido, porque es todo nuestro ser que se desplaza aquí. ¿Cómo llama la Biblia a todo nuestro ser? Mente, alma, corazón, cuerpo, con las manos, con manos limpias, como en el coro que cantamos de los niños, o cuidado, eso está hablando de limpieza, o cuidado mis ojitos, o cuidado mis oídos, o cuidado mi corazón, o cuidado mi... Ahora, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso consiste ser limpio de corazón. No en como me lo diga la filosofía, no en como me lo digan las creencias y las corrientes y las modas de pensamiento, ni por ir a lo más alto del Himalaya, ni por intentar en la nueva era convertirme en un astro y llegar a ser tan sublime y tan alto. Nuestra altura pasa por humillarnos al grado tal de caer a los pies de Cristo. Porque sí que nos pide el Señor que nos limpiemos. Isaías capítulo 1, versos 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aunque recuerda que Jesús dijo que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Congregarnos, orar, actitud, pero también leer la Biblia. La estamos leyendo. Estamos repasando el culto del domingo. Me estoy conformando solamente con lo que se predicó aquí en la mañana y ya está. Me estoy alimentando bien. De eso habla el Señor. Porque nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado.
Pero si no la leo, no me voy a enterar de lo que Él me ha hablado. Y no vale que me la lea una vez. Haz de la lectura de la Biblia un hábito cotidiano y continuo, como si necesitaras de comer y como si necesitaras respirar. Respiramos porque necesitamos, incluso muchas veces ni nos damos cuenta. Pero deja de respirar, ponte en el ejercicio consciente de tener la respiración y verás cómo te pone morado, ¿no dicen? Nosotros queremos más bien estar sanos y rozagantes, vivos, pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, obediencia y permanecer en la palabra de Dios. Más de la palabra, en cómo ser limpios de corazón, porque es el Señor quien limpia este templo. Santiago 4, 7, 8 dice, someteos pues a Dios. 1, resistid al diablo y huirá de vosotros. 2, acercaos a Dios. No me congrego porque no hay necesidad. El que dice que se congregue no es el pastor. El que dice que te congregues, que nos congreguemos es la palabra, es el Señor, el pastor de las ovejas, el pastor de la iglesia. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A medida que vencemos y crecemos en la pureza de nuestro corazón, vamos a elegir tener pensamientos limpios. En esto pensad, en todo lo puro. Pensamientos puros. La limpieza de corazón se extiende y afecta a nuestras palabras y acciones. ¿Cómo trato? ¿Y cómo me trato? A mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en la fe. ¿Cómo trato en el lugar de mi trabajo? Porque a donde quiera que nosotros vamos, llevamos las marcas de Jesús. La limpieza de corazón es importante porque Dios nos va a permitir entrar en la familia de Dios y tener una relación eterna con nuestro Dios creador. Para concluir, no quiero concluirlo con un pensamiento mío. Quiero concluirlo con el pensamiento bíblico. Jesús purifica el templo. Predicamos y enseñamos del templo de Celdero y enseñó mucho allí. Jesús está purificando nuestro templo porque somos templos del Espíritu Santo y por lo tanto, como en Romanos 12, 1, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional, como lo leía nuestra hermana Elba. ¿Y saben dónde amplía el apóstol Pablo bien esto? Y dice que somos templos del Espíritu Santo. Para concluir, tomémonos aunque sea medio minuto. Coge tu Biblia, busca 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer los versos del 12 al 20. Yo voy a intentar leerlo fuerte y yo les exijo a ustedes, también me tengo que exigir a mí mismo. Ricardo, a ver, venga, fuerte y potentemente, Ricardo. Porque recuerden que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Recuerden que la palabra es la que nos limpia. Y el título que tiene la Biblia que yo tengo dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Es este pasaje. Versículo 12, 1 Corintios capítulo 6. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Recuerda que el Señor habló en Juan capítulo 2 de que iba a ser levantado el templo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18, huid de la fornicación, muy parecido a lo de Santiago. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Conclusión. Si el Señor está purificando este templo, déjate purificar por el Señor. ¿Cómo? Pues repasa toda la predicación de esta mañana. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Padre Santo, Dios de la gloria, bendito eres nuestro Dios. Te damos las gracias por tu palabra. Quiero darte las gracias por los hermanos, que a pesar a veces, Señor, de nuestros cansancios por los trabajos, etcétera, Señor, tienen un corazón para ti, porque aquí estamos, Señor, dispuestos a adorarte con todo nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron, Señor, congregarse. Oramos a aquellos hermanos, los anteriores porque estarán trabajando, los otros porque tal vez están enfermos. Pero también tenemos una oración fuerte y poderosa por aquellos que están fríos y apartados de ti, Señor. Vuélvelos a ti con lazos de amor, Señor. Porque así es tu azote, así es tu cuerda de amor. Bendito eres, Señor Jesús. En tu nombre, gracias. Alabado sea tu nombre. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas
aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este culto, Señor, que hemos podido ofrecerte, Señor. Acepta, Señor, nuestro sacrificio de alabanza, Señor. Tu palabra, Señor, gracias por traernoslas en esta mañana, Señor. Ayúdanos a ser limpios, Señor, cada día más, para que podamos cada día más, Señor, parecernos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entendemos, Señor, que sin tu acción, sin tu sangre preciosa, quien nos limpia, quien nos hace aceptos, quien nos adopta delante del Padre, Señor, nos es imposible. Por eso, Señor, ayúdanos a tener siempre pensamientos santos, Señor. Ayúdanos siempre a estar alrededor de tu palabra, Señor, como decía nuestro pastor, alimentándonos, Señor, cada día, así como alimentamos nuestros cuerpos, alimentemos también nuestro espíritu, Señor. Sé tú, Señor, bendiciendo nuestro regreso a nuestros hogares, Señor. Gracias por todo, Señor. Sigue cuidándonos. Ayúdanos en esta semana que ya ha empezado, Señor, y que podamos seguir siendo sal y luz de este mundo en tinieblas, Padre. Ayúdanos a ser faroles que iluminen, Señor, al que está perdido, para que pueda, Señor, encontrar el camino, la verdad y la vida que eres tú, Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y feliz regreso a casa.